Hola, soy Mike. Bueno, ya estamos en Halloween, la noche del terror y de las películas de terror. Como ya sabéis, yo soy un gran aficionado al género del terror y me apetecía subir un vídeo con recomendaciones especiales para esta noche que van un poco más allá de lo clásico o de lo habitual del género. Podría perfectamente ponerme a recomendar toda la saga de Scream, que es mi favorita, de Pesadilla en Elm Street, de Viernes 13, Matanza de Texas, El Exorcista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero alejarme un poco de, digamos, de ese maratón clásico de cine de terror y quiero centrarme en películas de terror que yo destaco, especialmente de estos últimos años. He hecho una pequeña selección con 5 joyitas, no es terror mainstream, son más bien películas independientes, de un terror un poco más psicológico, diferente. Son películas diferentes, digamos, es el término que mejor las define. Que por cierto, de este mismo tema estuve hablando ayer con Frank McLean en un directo de su canal durante 2 horas, perfectamente. Que si a alguien se lo perdió o a alguien le interesa echarle un vistazo, lo voy a dejar abajo en la cajeta de descripción o en comentarios. Y ahí lo tenéis, por si le queréis bichear. Y ahora sí, paso a enseñaros mi selección de 5 títulos de terror para esta noche de Halloween. La primera, como no puede ser otra, la he recomendado muchísimas veces. Quizás es una película difícil de recomendar porque no entra igual a todo tipo de público, pero para mí es la mejor película de terror que se ha hecho en los últimos años. Y no es ni más ni menos que Hereditary. Sé que es una película difícil de recomendar porque no todo el mundo la recibe de la misma forma. No es una película de terror al uso, es un terror psicológico muy concreto que no cala de la misma forma en todo el público. Pero yo es una película que tengo que recomendar porque la sensación que me transmitió y la sensación con la que yo acabé de verla a mí me siguió poniendo la piel de gallina. Al final que tiene esta película a mí me pone la piel de gallina cada vez que la veo y la tengo que reivindicar porque es que es una obra de arte del terror moderno. Y de verdad animo a la gente a que la vea, que le dé un vistazo, que es una película densa, es de ritmo lento, es larguita, que se disfrute, que se entre en la historia y que se aprecie, porque es un peliculón con mayúsculas. Y por cierto, no sé qué pasó con la nominación al Oscar de Toni Collette, que nunca llegó. Misterios. La siguiente es otra película indie de terror que se hizo en los últimos años, un poco diferente. También es una película que yo he recomendado muchas veces y la gente me ha dado un feedback bastante negativo porque no ha sabido entenderla. Pero yo creo que es otra película de terror a reivindicar de los últimos años por lo arriesgada, por lo diferente, por lo atrevida. No es ni más ni menos que It Follows. A mí esta película me sorprendió muy gratamente porque no esperaba mucho de ella. Y si entras en la atmósfera de la película y el concepto que tiene, terror retro, esa trama tan original que tiene, llega a acojonar bastante. Y yo la recomiendo enormemente si no la has visto porque es una película que se disfruta muchísimo, que al final presenta algo completamente novedoso, que muchas veces el género de terror falla en el sentido de que repite la misma fórmula una y otra vez y otra vez y otra vez. Y me parece que aquí nos presentan una trama bastante novedosa, bastante diferente, que no se había visto, y un concepto muy interesante que yo de verdad reivindico desde aquí. La siguiente que voy a enseñar quizás sí que sea una película más de terror mainstream o más de terror de lo que espera el gran público, porque sí que es una película que genera una atmósfera siniestra, tétrica, claustrofóbica y te llega a acojonar de verdad. Y no es ni más ni menos que Sinister. Esta película es una maravilla. A mí es de las pocas películas que he visto en los últimos años que de verdad me ha transmitido una sensación de agonía, de angustia, de terror. Y al acabar la película deja un mal cuerpo que es difícil de quitar, ¿eh? Esta yo creo que sí que es de un visionado mucho más fácil porque es más ligera, sí que es una película de terror más al uso. Pero ya digo, la atmósfera que genera y la sensación que transmite es bastante terrorífica y la tengo que recomendar. La siguiente, como no podía ser de otra manera, es un slasher. El slasher es el subgénero de terror que yo más disfruto, que es mi favorito. Tú eres el siguiente. Un slasher bastante diferente, digamos. Creo que es una película a reivindicar. A mí personalmente me sorprendió muchísimo. Yo la fui a ver al cine sin ningún tipo de expectativa y salí de allí flipando. Creo que no soy el único, que esto pasa bastante, porque es una película que nadie esperaba. Era una película de, bueno, a ver qué tal. Y acaba siendo un festival, una Final Girl de altura de las mejores que se han hecho nunca en la historia del género slasher. Tiene además unos toques de comedia negra, bizarra, súper bien elaborados, bien ejecutados, que te dejan una sensación de... Y la verdad que mola muchísimo, la recomiendo enormemente para esta noche también. Y algo diferente. La última que voy a enseñar quizás sea ya la más rara de todas, la más desconocida, la más vieja, porque creo que es del 2009, 2010.
y aparte es australiana. Pero esta película a mí me voló la cabeza cuando la vi y es también un terror diferente. Triangle. La trama de esta película es una bomba, porque a priori el concepto que te presenta es un grupo de gente que está en un crucero y hay como un asesino enmascarado. Entonces como es un concepto de película como muy un slasher clásico, ¿no? Ah, vale, pues están en un barco, un asesino, los veis matando. Pero conforme avanza la trama y avanza la película, te va metiendo en un entramado tan raro, tan enrevesado. Es una película muy sesuda realmente y cuando llega al final es cuando ya la cabeza te hace... te explota por completo y dices, ¿qué coño acabo de ver? Realmente, la sensación que te deja cuando acabas es esa. Entonces yo creo que esas películas también hay que reivindicarlas porque al final son películas muy inteligentes que presentan algo innovador, que no se dejan llevar por la fórmula clásica o del éxito, ¿no? Yo la verdad que como veis me gusta reivindicar y recomendar este tipo de películas que arriesgan, que van un paso más allá dentro del género. Y esta quizás sea difícil de encontrar, pero quien pueda y tenga la opción de verla, esta película merece muchísimo la pena. Estas son las 5 películas que quiero recomendar para esta noche de Halloween. Decidme por favor qué os parecen, si las habéis visto, si os gustan, si os llaman la atención o cualquier comentario que os apetezca. Vale, y otro de los aspectos por los que he querido hacer este vídeo es porque quiero lanzar un sorteo de películas. En un principio pensé que cuando llegara a 300 suscriptores haría un sorteo, al final llegué y no lo hice, entonces dije para los 400 y como ya estoy casi a puntito, lo voy a hacer ahora. Estamos en Halloween y evidentemente hay una buena selección de películas de terror y es un sorteo que he decidido que sea un poco a elección. He seleccionado 3 montones, uno con DVDs, otro con películas de terror en Blu-ray y otro con 2 películas un poco de relleno. Pero bueno, que ahí van. Lo que quiero es que sea selectivo, que no sea voy a mandar tal película, sino que dé la opción de que cada uno de vosotros podáis elegir de los 3 montos una película de ellas y así por lo menos os aseguráis en cierta medida que la que elijáis es porque no la tenéis o porque de verdad os interesa. Voy a empezar con los DVDs, en este caso son 2 peliculones clásicos de terror, The Thing y Carrie, en DVD ambos. The Thing es una edición británica en perfecto castellano y Carrie sí que es una edición de aquí. Son 2 películas clásicas del género de terror que podría perfectamente también recomendar para esta noche, así que una de ellas la podéis elegir. En Blu-ray, dentro del género de terror, las que he seleccionado para que elijáis una de ellas es Resident Evil Ultratumba en 3D, que bueno, terror, acción... Bueno, si alguien tiene opción de ver las películas en 3D, el 3D de esta película es la hostia. Candyman, una película que hace poco estuvo bastante de actualidad con el estreno de su secuela en los cines, y aparte esta está hasta precintada, o sea que para que no os quejéis, esta está en perfectísimo estado. Poltergeist, otro clasicón del género de terror para esta noche de Halloween y que podéis elegir también si os interesa para el sorteo. Esta también está nueva, está desprecintada pero es nueva. Y otras 2 que he seleccionado para hacer un poco más variado el sorteo son La vida de Pi y La jungla 4.0 de la saga Jungla de Cristal. Y aparte, quien gane el sorteo le meteré en la cajita también alguna película sorpresa, de estas que son regalos del periódico, que vienen en una fundita de cartón, etcétera, pero bueno, que habrá una sorpresita también en el paquete. Y nada, pues las condiciones para participar son las habituales de este tipo de sorteos. Estar suscrito al canal y dejar un comentario evidentemente abajo diciendo cuáles de estas películas te interesan. Repito, hay opción de elegir 3 películas. Una entre The Thing de Carpenter y Carrie en DVD. Otra entre Candyman, Resident Evil Ultratumba y Poltergeist en Blu-ray y otra entre La jungla 4.0 y La vida de Pi. En torno a una semana o 2 semanas, en función de cómo vea que va la participación, anunciaré quién es el ganador del sorteo. Ya me pondré en contacto con esa persona para que me facilite sus datos, para hacerle el envío, etcétera, etcétera. Sí que me gustaría puntualizar que si el envío por cualquier cosa se pierde en el camino, lo siento, o sea, más me jode a mí, sinceramente. Y evidentemente, por tema de gastos de envío, facilidad de envío, el concurso va a estar limitado a personas dentro de España, tanto la península como las islas. Ojalá en un futuro pueda hacer uno que abarque muchos más países, pero de momento vamos a empezar así. Así que quien quiera participar es libre de hacerlo, yo encantadísimo que participéis y nada más. Cualquier cosita, seguimos en contacto, ya sabéis que me podéis seguir también por Instagram y contactar conmigo. Y muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar ahí como siempre y hasta el próximo.